porque saber vivir es la clave de la felicidad. A continuación presentamos Saber Vivir. Un espacio dedicado a la cultura y a tu crecimiento personal. Saber Vivir. Una búsqueda continua al conocimiento interior. Saber Vivir. Un programa producido por la cultura gnóstica. Saber Vivir. Porque el cambio está en ti. Dos monjes budistas andaban juntos por un camino embarrado mientras llovía intensamente. Al llegar a un recodo, vieron una hermosa joven con kimono de seda que no se animaba a cruzar un charco. «Vamos, vamos, niña», dijo inmediatamente uno de los monjes, y levantándola en brazos, la llevó del otro lado. El otro monje guardó silencio hasta la noche. Cuando llegaron al templo donde se alojaron, entonces ya no se pudo contener y le dijo: «No nos acercamos a las mujeres, sobre todo si son jóvenes y hermosas. Es peligroso». «¿Por qué has hecho eso?», el otro monje le respondió. «Y yo he dejado allá a la muchacha», repuso el otro. «Tú todavía la traes contigo». Estás en sintonía de Saber Vivir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Saber Vivir. Mi nombre es Valer Horna. Como todas las ediciones de Saber Vivir, nos encontramos con ustedes para llevarles el conocimiento de la cultura gnóstica. Hoy tenemos temas importantes que vamos a tratar, algo que nos va a ayudar a nosotros a nuestro desarrollo integral. Como siempre, nosotros, a través de los temas que realizamos en Saber Vivir, buscamos que conozcan un poco más el conocimiento de la cultura gnóstica y a la vez también que puedan, a través de este tipo de conocimientos, desarrollar no solamente un aspecto intelectual, sino algo más íntegro como la parte conscientiva del ser humano. Para esto, para el diálogo del día de hoy, vamos a conversar con el instructor de la cultura gnóstica, Miguel Ángel Paiva, que siempre nos acompaña en los programas para poder hablar sobre este tema. Vamos a hablar hoy día de cómo cambiar nuestra forma de pensar. Es muy necesario y vamos a aprender esto. Miguel, ¿cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia de este programa Saber Vivir. Estamos nuevamente prestos para poder compartir este tema tan importante que necesitamos nosotros dialogar y poder comprender, sobre todo la necesidad urgente de cambiar de pensar. Tú dices si es posible cambiar la forma de pensar. Claro que sí es posible, todo depende de cada uno de nosotros y ese es el propósito de hoy, compartir algunos aspectos que van a permitir que cada uno de nosotros cambie su forma de pensar para poder vivir mejor y sobre todo para saber vivir. Nosotros estamos viviendo temporadas muy difíciles y la humanidad se ha visto azotada a nivel mundial de una enfermedad, eso ya lo conocemos. Pero el punto es que todos nosotros, frente a estas circunstancias difíciles, porque bueno, no es la única circunstancia difícil que vivimos, cada uno de nosotros tiene sus propios problemas, sus propios eventos, circunstancias, donde tiene que superar cada cosa que adviene para poder desarrollarse y poder crecer. Pero en todo esto está inmiscuido la mente, es decir, está inmiscuido la forma que uno tiene de pensar o de percibir lo que le ocurre o lo que ocurre alrededor de uno mismo. Y en general, Miguel, nosotros siempre cometemos ese error de utilizar nuestros pensamientos de forma negativa, o es decir, utilizamos nuestra mente de forma negativa y siempre tenemos, en vez de tener pensamientos positivos, todo lo contrario. Y eso siempre nos lleva a nosotros a tener problemas, circunstancias difíciles, porque muchas veces todo lo que nosotros pensamos es lo que ya proyectamos a poder vivir. Por eso que antes, bueno, estuvimos dialogando, yo te preguntaba si era posible generar un cambio en nosotros en esa forma de pensar, porque ya, o sea, se dice mucho, o se plantea bastante, de que todo lo que nosotros pensamos muchas veces es lo que atraemos también. Es decir, hay todo un sinfín de aspectos que hay que desarrollar y el primer punto sería, ¿no? Es posible, como ya te planteaba, ese cambio de pensar y eso nos ayudaría a nosotros a generar un cambio en nuestra vida realmente.
Nosotros del conocimiento gnóstico, cuando impartimos estas enseñanzas, promovemos el cambio de la persona, del individuo. Si no cambia el individuo, no cambia la sociedad. Ante todo, queremos hacer una introducción así, de esta forma. La mayoría de nosotros nos damos cuenta que la humanidad estamos prácticamente viviendo épocas difíciles, producto de lo que llevamos dentro. Hemos hablado muchas veces de que la constitución psicológica del ser humano está conformada pues por aspectos negativos, de elementos negativos como son la ira, la codicia, el orgullo, la avaricia, los celos, la lujuria, ya lo dijimos, el orgullo, que propician circunstancias muy desfavorables para nosotros. Entonces, como dije, nosotros promovemos con la cultura gnóstica el cambio radical del individuo. Si no cambia el individuo, no cambia la sociedad. Si queremos vivir un mundo mejor, necesitamos hacer un cambio. Entonces, ese cambio inicia en cambiar la forma de pensar. Lamentablemente, la mayoría de las personas hemos sido educados desde pequeños con una forma de pensar específica. Es decir, a nosotros, tanto en el hogar, en la escuela, nuestros padres, nuestros maestros, siempre nos han dicho lo que debemos pensar, pero jamás en la vida nos han enseñado cómo pensar. Ese sería el primer planteamiento, o sea, nosotros sabemos qué pensar, pero no sabemos cómo pensar. Primeramente, deberíamos analizar ese punto, porque saber pensar es relativamente muy fácil, ya que nuestros padres, nuestros tutores, inclusive las lecturas que nosotros hacemos, a nosotros nos han indicado qué debemos pensar. O sea, cada cual, digamos, de los que nos han impartido una enseñanza, nos han dicho qué pensar, pero nunca nos han inculcado cómo se debe pensar. En la cultura gnóstica, a través de la educación que nosotros impartimos, la educación fundamental, se enseña cómo pensar, y aquí quiero hacer diríamos, un planteamiento en el sentido siguiente. Para aprender nosotros a cómo pensar, necesitamos tener en cuenta el análisis, primeramente, el discernimiento, necesitamos la práctica, necesitamos esa práctica específica que enseñamos en Gnosis, que se llama la meditación, para no aceptar ciegamente lo que como dictadores nos indican todas las personas que nos rodean, quienes nos dicen cómo debemos pensar. Lamentablemente, el mundo, el sistema, nos bombardea a cada instante con lo que debemos pensar. Entonces, ese sería el primer planteamiento, Alef, en relación a lo que tú estás diciendo, para poder luego decirles que sí es posible cambiar la forma de pensar. Y bueno, como tú mismo has hecho la introducción hoy, la realidad en la cual estamos viviendo, pues lamentablemente, este aspecto mente nos lleva de aquí para allá, nos da vueltas, es decir, nos tiene en una cárcel sin permitir que la voz de la conciencia se exprese para poder nosotros dirigir nuestra vida. Es más, para diseñar nuestro destino, porque cada quien, acordémonos, es arquitecto de su propio destino. A ver. Claro, algo muy importante que nos estabas planteando era cada uno de nosotros es prácticamente el producto de lo que nuestros padres, nuestra familia ha ido generando, ¿no? Es decir, quiero decir con esto de que nosotros hemos aprendido todo lo que hemos observado, lo que hemos por experiencia, y que creo que eso es lo que hace que una persona de repente tenga esos pensamientos negativos, ¿no? Porque eso hemos aprendido. O sea, hemos aprendido de repente en la casa, por nuestra familia, y ahora pues los medios de comunicación y todo lo que hay alrededor de nosotros, como que nos van introduciendo esas ideas y nosotros lo aceptamos porque la vemos como algo normal, ¿no? Pero entonces, no solamente partiría de repente de algo exterior, sino también de un hogar, ¿no? Si ese hogar está bien constituido, entonces
esa progenie va a tener una formación diferente. Entonces, Miguel, ya que nos estás planteando ese punto de que nosotros recibimos toda esa información, o bueno, nos han enseñado en qué pensar, ¿no? Ya sea en la casa, en la escuela, en todos esos aspectos que estamos mencionando. Entonces, eh, ¿cómo nosotros nos hacemos independientes? Porque prácticamente hemos generado una dependencia de todo lo que hemos recibido. ¿Cómo nos hacemos independientes? Ya no de lo exterior, sino de lo interno que está ya ahí grabado como un chip, ¿no? Tenemos aquí como un chip grabado en nuestra cabeza. El problema que la mayoría tenemos con la educación que se nos ha impartido, hay muy pocas personas en el mundo que, por ejemplo, tienen un criterio propio. Cuando tú le preguntas a alguien algún tema, por ejemplo, para poderlo dialogar, siempre tienen una dependencia de lo que diga otra persona que quizás es habladora y habla tajantemente, está seguro de lo que dice en ocasiones y está equivocado. Entonces, yo plantearía en este momento también que es urgente que uno tenga criterio propio, porque hay una dependencia, a ver qué dice el otro para yo también decir algo parecido, ¿eh? Entonces, como yo planteaba hace un rato, a nosotros nos han enseñado qué pensar y nos siguen impartiendo eso. Inclusive hay una, ¿cómo digo? A través de la psicología comercial, dentro de lo que se maneja el marketing, la propaganda comercial, todo el mundo a través de la publicidad nos están bombardeando lo que nosotros debemos comprar, porque a cada rato recibimos una propaganda en donde dice compre tal cosa, tal marca, por esto, por esto, por esto. O sea, Claro, muy sutilmente nos introducen las va ingresando en la psiquis, en la psicología de la persona, eso que se llaman mensajes subliminales para luego nosotros actuar. Entonces, ¿cómo se da eso? A través del subconsciente. Lo que la cultura gnóstica imparte es el desarrollo de la conciencia, que nosotros seamos conscientes de dónde estamos, qué estamos haciendo. Es decir, necesitamos nosotros estar en nuestros 5 sentidos y, como dije hace un rato, deberíamos nosotros aprender a cómo pensar a través del análisis, a través de la comprensión, a través del discernimiento y a través de lo que viene a ser la meditación. Es decir, es urgente investigar, comprender, inquirir antes de aceptar cualquier cosa. Yo te comento, por ejemplo, Ale, que el producto de la propaganda comercial, como yo estaba indicando hace un rato, por ejemplo, te bombardean con una marca tal, por decirte algo así. Tome Coca-Cola y la competencia es Pepsi, ¿cierto? Entonces, si tú pones a dos personas a elegir en un momento de sed y le dices, ¿qué tomamos? ¿Tomamos Coca-Cola o Pepsi? Entonces, ese mensaje subliminal que quedó grabado en la psiquis sale a reducir en el evento que yo estoy planteando. Entonces, una de las personas defiende la Coca-Cola y el otro defiende la Pepsi-Cola. Dice, no, es que es más rico esto y tal. Y no se dan cuenta que eso entró como un mensaje subliminal. Entonces, es importante empezar nosotros, como dije hace un rato, a inquirir, a investigar, a comprender antes de aceptar cualquier cosa. Eso se llama hipnosis, despertar la conciencia y que sea la conciencia la que dicte el veredicto final antes de aceptar. Entonces, es importante que cada uno de nosotros empiece a desarrollar la conciencia. Lamentablemente, digo así, estoy repitiendo mucho este término, es lamentable que la mayoría de nosotros como personas, antes de tomar una decisión, antes de realizar alguna actividad, un evento, nos dejamos ganar por el pensamiento, porque uno piensa, mire, uno va a comprar algo, cualquier aspecto. ¿No es acaso, amigo, que usted nos está escuchando, que antes de definir le invade la mente y dice, ¿será que llevo este color o este otro color? ¿Será que me da? Es decir, es difícil. Yo estoy hablando de compras.
Pero Claro, si hablamos ya de actividades que uno tiene que definir, un trabajo, un negocio, es importante dejarnos llevar por la conciencia. Y a eso nosotros le llamamos dejarse llevar por la voz del corazón. La voz claro, del sí, corazón, en otras palabras, se llama la intuición, que es totalmente contrario a lo que surge en el pensamiento, a lo que surge en la razón. Entonces ya aquí estaríamos entrando al otro punto. claro. Es decir, siempre hay una dualidad en la mente, o sea, está la duda, ¿no? Siempre está ese pensamiento, que si lo hago, no lo hago, no tenemos una definición exacta. Por eso que cuando uno quiere resolver un problema, o tiene algo, bueno, algo que le llamamos problema, eh, podemos pasar días pensándolo y no lo resolvemos. O bueno, llegamos a una conclusión tal vez, pero no necesariamente esa es la respuesta. Y podemos decir entonces que la mente tiene esas dos antítesis, ¿no? La tesis y la antítesis. Claro, entonces a través de la mente o se rechaza o se acepta algo, pero nunca lo lleva a la comprensión, a través del análisis, como dije, a través de inquirir, ¿sí? Para poderlo comprender, porque una palabra clave en esto se llama comprender. Es por eso que algunos sabios de la antigüedad, pues, fácilmente no rechazaban ni aceptaban algo. Por ejemplo, Gandhi, si hablamos de Gandhi nosotros, él nunca rechazaba ni aceptaba. Él siempre comprendía, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de lo que estamos nosotros aquí diciendo, ¿no? Porque muchas veces decía Gandhi, por ejemplo, cuando le preguntaban acerca de la religión, él decía, yo soy brahman, yo soy judío, cristiano, mahometano, y empezaba con la lista, ¿no? Nunca decía o nunca se pronunciaba, nunca rechazaba ni aceptaba a las religiones. Él comprendía las religiones y él decía, todas las religiones son necesarias porque todas conservan los mismos valores eternos. Eso mismo enseñamos en la Gnosis, si es que lo llevamos al campo religioso, ¿no? Porque nosotros decimos que todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, todas simples. Pero sin embargo, en el dualismo mental, uno defiende una religión y la rechaza a la otra religión. El dualismo de la mente nunca nos va a llevar a nosotros a lo que se llama la comprensión. La comprensión, nuevamente repetimos, es de la conciencia, es de la comprensión, claro, es de la conciencia y sale de la voz del corazón. Entonces, eso de aceptar o rechazar algo, eso revela pues totalmente una falta de madurez mental, porque en la mente tenemos todo, ¿cómo lo definiríamos esto? Toda una maraña de situaciones ahí en donde, como tú bien decías, está la tesis, la antítesis, y en ese dualismo vamos viviendo nosotros. Entonces nunca va a existir eso que estamos llamando la comprensión, ¿sí? Donde hay comprensión, la aceptación o el rechazo salen sobrando, ¿sí? Ujú. Miguel, pero muchos, bueno, en estos tiempos, la sociedad y más que todo la humanidad ha ensalzado mucho a la mente del ser humano. Y claro, y se han hecho muchas cosas, muchos prodigios alrededor de eso, podemos decir, ¿no? De repente el desarrollo de una tecnología o de una ciencia que tiene la sociedad, siempre se le ha adjudicado al desarrollo mental de una persona o de una sociedad. Gnósticamente hablando, ¿cómo podríamos nosotros entender ese punto, ¿no? Sobre, bueno, el hecho de pensar o sentir de que se necesita desarrollar la mente o el intelecto para poder alcanzar otros niveles. El intelecto es un instrumento muy importante para poder adquirir, digamos, conocimiento. Pero aquí estamos nosotros hablando de una degeneración de ese aspecto mente que debería a nosotros servirnos. Pero lamentablemente, como decimos, vamos de la tesis a la antítesis. Esa dualidad mental
que existe, ¿no? Dentro de nuestros pensamientos. Entonces, el camino del conocimiento no consiste en creer o no creer, o dudar, porque ese es el comportamiento de la mente. Cuando planteamos algún aspecto, uno inmediatamente o cree o no cree, o duda, ¿sí? Entonces, el camino del conocimiento, nuevamente repetimos, consiste en analizar, en meditar, en inquirir, en experimentar. Porque creer o no creer, eso es un dualismo mental. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, cuando hablamos de la sabiduría, estamos hablando del uso del intelecto, pero mucha gente cree que el desarrollo intelectual o ese ¿cómo se llama? Ese almacenamiento en la memoria, cree que es conocimiento, cree que es sabiduría. Y no, la sabiduría es de la conciencia, ¿ve? Pero lástima que la conciencia está atrapada. Eso hemos explicado en muchos programas, cuando decimos que ese aspecto conciencia está atrapado, por ejemplo, en esos elementos negativos que también están en nuestra psicología particular. Hay conciencia atrapada en la ira, en la lujuria, en la codicia, en la envidia, en todos los elementos negativos, ¿ve? Entre tanto eso esté en nuestra psicología particular, lamentablemente no se va a poder, diríamos así, penetrar en el conocimiento objetivo. Y lo único que va a existir es memoria. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros hablamos de la sabiduría, hablamos, por ejemplo, de la verdad. Entonces, el gnosticismo universal plantea que la verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad no tiene nada que ver con lo que uno cree o deja de creer. ¿Ve? Entonces, la verdad, por ejemplo, no es cuestión de aceptar o de rechazar algo. La verdad, volvemos a repetir, es una cuestión de experimentar, de vivenciar, de comprender. ¿Eh? Entonces, a través de todos los tiempos, a nosotros nos han dado a conocer los maestros de sabiduría estos aspectos tan importantes, pero los profesores, los maestros de escuela, deberían llevar a los alumnos, a las alumnas, a lo que se llama la experiencia de lo real, de lo verdadero. ¿Y cómo se logra eso? Es urgente que todos los maestros, las maestras, dejen de generarle a los estudiantes qué es lo que deben pensar. O sea, deberían inducirlo a la creatividad. ¿Ve? Porque muchas veces les dan tareas o les dan trabajos en donde les dicen que copien tal o cual cosa. De memoria. No, exacto, los llevan esa a la memoria o los llevan a esa a copiar, pero nunca a crear. Mire, ¿cómo será la educación, por ejemplo, de los japoneses? Pues eso es que nos llevan la ventaja, por decirlo así, años luz en educación. ¿Por qué? Porque ellos van a que desarrolle el niño lo que se llama la creatividad. Entonces, es importante darles libertad a los estudiantes. ¿Cuántos muchachos, cuántos estudiantes desde niños, los docentes les empiezan a dejar tareas y tareas y tareas hasta para la casa, pero los niños no hacen las tareas, son los papás quienes los hacen. No son conscientes de lo que están haciendo. Es más, están aburridos de estudiar. ¿Ve? En este punto podríamos decir pues tantas otras cosas, ¿no? Entonces, lo importante que nosotros debemos comprender que la mente sí es un instrumento de conocimiento y es necesario que los que están alrededor de los niños, sobre todo, porque cuando hablamos de los adultos, pues el adulto ya tiene la mente así, encasillada, ¿sí? Enmarcada. Claro, es difícil para un adulto cambiar su forma de pensar. ¿No? Es muy complicado. Por eso es que yo me estoy dedicando hacia la educación de los niños. El adulto es más difícil, pero si es que tiene la voz del corazón y dice,
si realmente, o sea, no acepta ni rechaza lo que estamos diciendo. Y se da cuenta a nivel de una reflexión conscientiva y dice, cierto, yo necesito cambiar mi forma de pensar. Porque cuando uno se propone, entonces deja las costumbres de hace 2 años, de hace 3, de hace 10 años, y realmente va a cambiar. Pero es difícil en un adulto, a menos que tenga, como estamos diciendo, el desarrollo de su conciencia y en un momento dado diga radicalmente, pues, hasta aquí. Porque, mira, Dev, yo te quiero plantear algo muy importante. Dentro del conocimiento, dentro de la sabiduría universal, hay una enseñanza que el Maestro Jesús el Cristo da, y él dice lo siguiente, mira, escucha a Dev y a todas las personas que nos están escuchando. Él dice, no se puede echar vino nuevo en odre viejo. Es una enseñanza que da este maestro de sabiduría. Estoy refiriendo al maestro Jesús, Claro. al maestro Yeshua Ben Pandira, así fue el nombre de este maestro. Entonces él dice, no se puede echar vino nuevo en odre viejo. Eso está haciendo referencia a que no se puede echar el vino de la sabiduría, el vino del conocimiento, en ese odre de la mente que está encasillada y que lamentablemente está con tantas situaciones ahí en la mente. Un odre viejo, que es, claro, el odre antiguamente servía para hacer un depósito de un buen vino, y ese odre debería ser muy bueno, ¿sí? A eso está haciendo referencia, pero es simbólica la enseñanza. El maestro se está refiriendo a que no se puede echar un determinado conocimiento en un odre, o sea, en una mente que lamentablemente vive del pasado, vive de lo que dicen, vive de lo que... No sé si me dejo entender, a ver, para poder seguir dialogando. Sí, había algo que me llamó la atención lo que estás planteando, porque normalmente se ensalza mucho la mente, como te decía, y más que todo, esa forma de pensar que hemos desarrollado a través del tiempo, es la que ya forma estructuras dentro de una sociedad también, ¿no? Porque una sociedad está basada en lo que cada individuo, o bueno, más que todo, esa misma sociedad enmarca todo lo que tiene que vivir un individuo ahora, ¿no? Por decir algo, ¿no? Todas las exigencias que hay, y no digo que no sea necesario, porque lo es, para este sistema de vida, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, una profesión, y te dicen, si no tienes una profesión, no eres nadie, ¿no? Ese es el pensamiento, esa es la idea, ¿no? De que si no tienes una profesión, no eres nadie en la vida. Entonces, o si no tienes dinero, también es otra forma de pensar, ¿no? Tampoco eres nadie, ¿no? Nadie te respeta. Porque todos se han marcado en lo material, ¿no? Pero somos una sociedad que vivimos de eso, de las apariencias, de lo exterior. Entonces, nos planteas prácticamente que la sabiduría es algo superior y que se alcanza con la conciencia. Más que todo, la mente sirve como una herramienta. Entonces, si es así, yo te planteaba estos aspectos de esa forma de pensar que se tiene en la sociedad. Es necesario, pues, un cambio. No podemos hacer que todos cambien, ¿no? Pero sí nosotros podemos ya percibir las cosas diferentes. No estoy diciendo, por ejemplo, con esto de que no es necesario una profesión. Y bueno, nosotros dentro de la institución de Gnosis tenemos profesionales dentro de la institución. Pero lo que sí estamos planteando es de que esos estigmas o esas creencias, porque todo eso está enmarcado en esa forma de pensar que tenemos, ¿no? Las creencias y las costumbres, que es parte de nuestra vida prácticamente, bueno, en su totalidad, es lo que hace que una persona tenga una vida tal cual, ¿no? O sea, queremos mejorar, pero nos arrastra todos esos pensamientos, esas costumbres, esos hábitos o complejos que hemos ido creando o desarrollando. Entonces, ahí es donde vemos la necesidad de un cambio, porque si yo sigo pensando, como decía al inicio, negativamente, no voy a alcanzar nada. O como a veces uno
Uno quiere llegar alto, pero no piensa en grande, como se dice, sino se limita. Es decir, uno mismo se está poniendo las trabas o los límites. Entonces, ya la otra parte creo que necesaria sería cómo poner en acción ese cambio de pensar, ¿no? Cómo yo puedo iniciar un cambio en mi forma de pensar, porque también se puede decir que ese pensar está relacionado con lo que yo siento. Entonces, ¿cómo yo logro en hechos, ¿no? Una transformación. Dice un sabio que la mejor forma de pensar es no pensar. Esto que estamos diciendo son planteamientos de la psicología gnóstica, cuando necesitamos nosotros comprender la necesidad de saber vivir el momento. Nosotros vivimos o en el pasado o vivimos en el futuro, mas no vivimos en el instante. Y lo que nos interesa a nosotros es vivir el momento, porque el pasado ya fue y el futuro todavía no es. ¿Cuántas personas en este mismo momento están enclaustrados en sus pensamientos tratando de resolver un problema que no se puede resolver con pensar? ¿Cuántas veces uno se ha desvelado noches enteras tratando de resolver un problema con el pensamiento? Pero no se puede resolver con el pensamiento. La resolución de los problemas surge a través de la voz del corazón, a través de la voz de la conciencia. Muchas veces hemos tenido nosotros, diríamos, un rechazo de esto que estamos diciendo con personas que realmente no quieren aceptar estas cosas. Pero si usted, querido amigo, por ejemplo, pone en práctica esto que yo estoy diciendo, porque este es el planteamiento básico para poder nosotros saber vivir. ¿Cómo así? Aprender a vivir el momento. O estamos en el pasado o estamos en el futuro, pero nunca estamos aquí. Hay que empezar a hacer esa práctica de vivir el instante, de vivir el momento. La elevación de ánimo que nos capacita para enfrentar a las duras adversidades que nos presenta la vida se llama filosofía. Ser un filósofo es estar capacitado para enfrentar todas las adversidades que se presentan en nuestra vida. Pero en muchos momentos a nosotros nos vienen circunstancias difíciles que no podemos, diríamos así, enfrentarlas fácilmente. Y entonces las circunstancias, los eventos nos generan dolor, nos generan sufrimientos, nos generan situaciones muy difíciles en la vida. Entonces, aprender a vivir el momento es una de las filosofías que plantea el conocimiento gnóstico para saber vivir, lo volvemos a repetir, y entonces eso nos permite a nosotros no pensar, sino vivir el momento. Usted dirá entonces, no debo pensar nada, es difícil dejar de pensar. Muchas veces hemos planteado, Aleph, y a ustedes amigos que nos están escuchando, nosotros hemos planteado muchas veces, inclusive acá en la radio, y hemos preguntado, ¿cuánto tiempo podemos nosotros estar sin comer? Sin comer podemos estar una semana, 2 semanas, y no nos morimos fácilmente. Quizás en unos 20 días, podemos nosotros por inanición irnos debilitando y quizás podamos morir, pero hay gente que ha estado 40 días sin comer en un ayuno y no se ha muerto. Pero sin respirar, ¿cuántos días podemos estar? A ver, digo sí días, no son Minutos, días, son minutos. ¿sí? ¿Ve? Entonces, ¿qué es más importante, respirar o pensar? O digo, comer, alimento físico. ¿Qué es más importante? Bueno, respirar. Respirar, porque está la vida. ¿Ve? Es importante aprender la ciencia de la respiración. Entonces, sin comer podemos estar muchos días, sin respirar podemos estar unos 2, 3 minutos. Pero planteo lo siguiente, sin pensar cuánto tiempo podemos estar. ¿Cuántos minutos? Pensamos desde que amanece hasta que anochece. Todos los instantes están generando pensamientos.
A nosotros nos llegan las impresiones a través de nuestros 5 sentidos: el oído, la vista, el tacto, el gusto, el olfato. Por esas 5 ventanas están ingresando impresiones. Y entonces cada impresión que llega te genera un pensamiento. Tú miras para allá, ves un color, te genera un pensamiento. Ves a una persona que te está haciendo un gesto, te genera un pensamiento. Escuchas un sonido, escuchas una palabra, ya sea de aliento, ya sea un insulto, lo que sea, te está generando pensamientos. Te llega un olor a una torta de chocolate, te está generando un pensamiento. Esto es profundo lo que estamos diciendo, pero aquí a través de la radio nada más lo estamos dialogándole para poder nosotros comprender de mejor forma que la vida que vivimos nosotros merece detenernos un instante y hacer un análisis. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? Si tú, querido amigo o amiga, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, estás contento con lo que es tu vida, bueno, esto no es para ti. Pero si en algo estamos calando en tu sentimiento, en tu comprensión, pues te invitamos a hacer serias reflexiones acerca de la vida, porque es importante. Este tema que estamos planteando en este día, es importante la necesidad de cambiar la forma de pensar para poder enrumbar mejor tu destino. Decía yo al inicio que el hombre es arquitecto de su propio destino. Pero ¿qué tipo de arquitectura va a realizar de su destino si no sabe diseñarlo? Es importante saber cómo diseñar nuestro destino. Y para eso se necesita de la ciencia, se necesita del arte, de la filosofía y de la mística trascendental. Eso es lo que enseñamos en Gnosis. Entonces son planteamientos que a través de la radio, a través de estos medios, lo estamos haciendo para poder hacer un cambio. Un cambio de nuestra forma de ser. El principio es cambiar la forma de pensar primeramente. Si tú sigues pensando que el mundo está bien como está a través de los sistemas, tanto educativo, político, económico, todos los sistemas del mundo, si tú crees que está bien eso, esto no es para ti. Pero si tú te das cuenta que todo esto está marchando, pero lamentablemente a un desenlace fatal. No queremos ser fatalistas, pero la lógica y el sentido común que nos da la vida nos está indicando de que este mundo se está poniendo cada vez más difícil. Nada más esta situación que tenemos con un virus, un simple virus, que la mayoría de personas está sacando partido de él. Y siguen bombardeándonos qué debemos pensar. Yo decía en una emisión pasada de que los gobiernos están gastando millones en relación a esta enfermedad, por ejemplo. Sacando publicidad, que el oxígeno, que no sé qué, que el virus, que tal. Pero no se han gastado plata en decirnos que tenemos que elevar nuestras defensas de nuestro cuerpo. O sea, me estoy refiriendo al sistema inmunológico. ¿Por qué no nos dan una alternativa para poder nosotros generar en forma natural y que el cuerpo enfrente el virus? Porque el cuerpo está diseñado para enfrentar todo tipo de virus. Y nada más esto que yo les digo, queridos amigos, que se llama la respiración, te puede ayudar a combatir cualquier cosa. Porque ya lo dijimos, sin comer puedes estar muchos días, pero sin respirar 2 minutos, 3, 4 minutos, un buzo profesional metiéndose al mar puede aguantar. ¿Tú cuánto soportas sin respirar? Y si no respiras, ¿qué pasa? Se te va la vida. Por esa razón es que muchas personas están siendo entubadas. Ni siquiera le ponen un respirador acá, sino les meten unos tubos para meterle oxígeno. Pero ¿por qué no nos enseñan de que tenemos que hacer mucha oxigenación a través de las fosas nasales, no por la boca? Porque la nariz se ha hecho para respirar y la boca para comer alimento físico, la nariz para el aire que respiramos. Pero hasta eso no nos han enseñado, ¿ves? Porque la mayoría de personas, si tú empiezas a hacer un análisis, un discernimiento, nada más de este planteamiento que te estoy haciendo, querido amigo, y a ti, Alef, ¿por dónde estamos respirando? ¿Por la boca o por la nariz? Hazte una observación.
hazte una autoobservación para saber por dónde estamos respirando. Y te vas a dar cuenta que lo estamos haciendo por la boca, equivocadamente. ¿Por qué? Porque nos enseñaron eso. ¿Ves? O sencillamente nos adaptamos a eso. Por eso dicen los orientales de nosotros los occidentales que nosotros jadeamos, no respiramos. Hay que respirar por la nariz. Es importante esto. Entonces, ¿qué vas a hacer con este planteamiento que yo te estoy haciendo? No lo rechaces ni lo aceptes a nivel mental. Compréndelo. ¿Cómo vas a llegar a la comprensión? Haz un análisis, haz un discernimiento, experimenta esto que te estoy diciendo y tú darás el veredicto final. De eso se trata la forma de cambiar, de pensar. Porque lo contrario no se puede. O sea, yo no te voy a decir cambia tu forma de pensar, no, lo tienes que hacer tú. Lo único que nosotros hacemos a través de la sabiduría gnóstica es compartir enseñanzas para que las personas, a través del discernimiento, repetimos otra vez, a través de la comprensión, a través del análisis, y si ya conoces la ciencia de la meditación, a través de la meditación, te harás un veredicto final por experiencia propia. Miguel, podemos decir de que, o sea, nosotros estamos contaminados con todo lo que el sistema nos ha bombardeado, ¿no? O sea, esa forma de pensar que tenemos está prácticamente alimentada de lo que hay en la televisión, en los medios de comunicación, ya sea el internet. Y bueno, como decía hace un momento, esas costumbres y hábitos que hemos ido aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Y bueno, es un poco complicado a veces deshacerse de todo eso, porque con eso hemos convivido, o vivimos con eso desde ya mucho tiempo. Entonces, es algo importante, ¿no? Tal vez para un adulto es complicado, difícil cambiar su forma de pensar, pero no es imposible. ¿Y por qué plantear este tema, no? Es un tema de repente un poco que parecería que no tiene razón hablar del cambio de forma de pensar, pero si lo analizamos bien, si cada uno de nosotros cambiara de su forma de pensar, entonces cambiaría su actitud frente a la vida, ¿no? Es decir, cada cosa, como decía en ese momento, que lo vemos negativamente, en vez de verlo negativamente, lo veríamos positivamente, de forma positiva. Entonces, ante un problema ya no veríamos un problema, como se dice comúnmente, veríamos una oportunidad para aprender, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿no? Ese cambio de perspectiva, de actitud que vamos teniendo, y lo que nos planteas sobre estar aquí y ahora, creo que es muy necesario. Normalmente nosotros o estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, pasado, o los problemas que tenemos en nosotros, pero no nos ponemos a vivir el instante, estar viviendo el momento, ¿no? Vivir el instante, vivir el momento, también indicaría pensar en el momento. Definitivamente que sí, porque como dije hace un rato, nosotros no dejamos de pensar, a cada segundo estamos pensando. Cuando uno desarrolla ya la ciencia de la meditación, entonces va a experimentar eso que se llama el vacío iluminador, y eso que dije en un momento hace momentos atrás, en que se va a producir que la forma de pensar es no pensar, pero eso es un estado, eso se adquiere en el estado de meditación. Entre tanto, pues corresponde de momento en momento pensar, por ejemplo, en grande, no pienses en pequeño, así como dice la frase esa que dice, piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Pero necesitamos aprender a vivir el momento. Porque la mayoría de las personas somos muy negativas. Cuando quieres lograr algo, proponte acá arriba. ¿Qué quiero decir con eso? Que si te propones, por ejemplo, una casa, pues proponte una casa bien, como para poder habitarla y vivir dignamente como humano.
Pero el pensamiento negativo siempre te dice, no, es que tú eres pobre, nunca lo vas a poder lograr. Y entonces, ¿cómo lo hicieron los demás? Porque pensaron en grande y sus hechos crecieron. Porque los hechos son hechos y ante los hechos hay que rendirse. No son las ideas, no son solamente los pensamientos que se van generando, sino que eso se tiene que concretar en hechos, ¿sí? Por eso se dice también que obras son amores y no buenas razones. O sea, hechos. Como dice el Gnosticismo Universal a través del maestro Samael Aun Weor, fundador de las instituciones gnósticas, que dice que necesitamos hechos concretos y definitivos. Porque ante los hechos nos rendimos, ¿sí? Uno puede hablar maravillas, pero ¿cuáles son tus hechos? Por eso hablamos de la práctica, porque la gnosis no es solamente el aspecto teórico que estamos planteando en este momento, porque esto es teoría. Necesitamos poner en práctica todo esto que estamos diciendo. Cuando yo hablo de respiración, pon en práctica. Y entonces tú, por ti mismo, sabrás si esto es real o no es real. ¿Ves? Cuando se plantea una medicina determinada, ya que estamos en épocas de pandemia, cuando planteamos una medicina determinada, como por ejemplo, nosotros aquí en tu programa hemos planteado de que la vacuna para el virus esté en el mismo cuerpo. ¿Cuántas personas creen o no creen? ¿Cuántas personas aceptan o rechazan estos planteamientos? No, los invitamos a poner en práctica. Y cuando tú lo experimentes, dirás si es o no es, pero por comprensión y porque lo pusiste en práctica. ¿Ves? Entonces, el pensamiento es importante. El pensamiento es un instrumento de la mente. Eso habría que profundizar un poco más en estas enseñanzas, ¿no? Que lo hacemos en los cursos que estamos dictando en estas épocas a través virtual, ¿no? A través de las redes, de Zoom, a través de los grupos que vamos armando. Entonces, es importante tener en cuenta que el pensamiento es muy importante. Nosotros no estamos en contra del pensamiento. El pensamiento, como dije, es un instrumento de la mente. Es muy necesario. Pero el problema está en que nosotros piensa, y es como un caballo desbocado. Ahí sí me hace acordar a la parábola del cochero, no sé si tú te acuerdas de él, en donde necesitamos nosotros agarrar las riendas del coche, ponerle bien, ¿cómo se llama?, las riendas al caballo y conducir. Esa es una alegoría muy profunda en relación a la constitución interna de lo que se llama el ser humano. Porque nosotros muchas veces lo hemos señalado, no somos este cuerpo físico solamente. Este cuerpo físico también es un instrumento de lo que realmente somos nosotros. Porque nosotros somos la vida que vive y palpita aquí dentro de nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando uno se muere? Ya lo explicamos también. Claro. El cuerpo físico se va al cementerio. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Es la vida que está en nosotros, que los religiosos le llaman el alma, y que en el gnosticismo nosotros enseñamos que es una fracción de alma. Miguel. Es la vida. Dime, Andrea. También se habla mucho que uno puede atraer con su pensamiento las cosas. ¿Qué tan cierto es esto? Claro, por eso decíamos hace un rato, piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Ese es el por una dicho, cuestión, ¿no?, de sugestión eso o realmente? No, realmente se genera eso. La mente, a través del pensamiento, genera ondas mentales. La mente genera ondas mentales toda esa energía en el fondo, que se puede cristalizar. ¿Ves? Entonces, eso mismo, por ley de atracción, atraes. Lo que piensas eres. Si piensas que eres pobre, eres pobre. Si piensas que eres rico, eres rico. Hay una práctica que nosotros damos. Es importante esta práctica. Dice así, tú me vas a recordarlo, Ale. Dice, nosotros somos ricos, nosotros somos fuertes, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Y lo redondeas,
y haces una mantralización que no es otra cosa que una vocalización, una conjunción de vocales y consonantes, y haces Om. La frase es, para los que quieran hacerlo: nosotros somos fuertes, nosotros somos ricos, nosotros estamos llenos de suerte y armonía. ¿Qué vas a generar con eso? Vas a generar eso que quieres ser. Por eso nuevamente repetimos: piensa en grande y tus hechos crecerán. ¿Cuántas personas con una mente tan fuerte que tienen, porque traen una energía a nivel mental, y que pueden, y que dicen, y usted que me está escuchando, a ver, quizás tengan algunas experiencias también, y una persona dice, ojalá que se caiga, y se cae. Ojalá que le pase aquello o tal cosa, y le pasa eso, porque generan una energía tan fuerte que traen y lo pueden lograr. Hay ciertas personas que tienen una energía psíquica tan fuerte, a esto se le llama energía mental. Entonces, sí es cierto lo que estás diciendo, Alejo. O sea, uno puede atraer tal o cual cosa a través del pensamiento. Entonces, todo lo que se genera en el pensamiento puede cristalizar. Eso habría que explicarlo científicamente, ¿no? De hecho, de que eso lo explicamos en los cursos que estamos dando. Claro, normalmente nosotros tenemos siempre anhelos, ideas, ¿no? Y queremos alcanzar unas metas, pero bueno, tendremos que tener una proyección solo mental, o ya tendría que ver con algo más que sea como la conciencia de nosotros para poder desarrollarnos. La conciencia debería dirigir nuestros pensamientos, pero está ocurriendo todo lo contrario en nuestra psiquis, en nuestra psicología. Quien gobierna nuestros pensamientos son los defectos psicológicos. Quien gobierna nuestros pensamientos es la ira, es la envidia, es la codicia, ¿ves? Es el orgullo, los celos, los resentimientos. Esos son los que gobiernan nuestros pensamientos. Y entonces eso es lo que se está generando a nivel mental. Bien dices tú que es la conciencia la que debería dirigir aquello. Pero lástima, ¿sí? Entonces, ¿hay necesidad o no hay necesidad de cambiar la forma de pensar? Claro que sí hay necesidad, urgente, para vivir en un mundo mejor, así como tú aspiras. Aquí queremos darte una clave. Tú quieres salud, genera salud. Es decir, ¿quieres salud? Da salud. ¿Cómo así? Ayuda a otros a que se sanen. Pero no ocurre eso en la mayoría de nosotros. Todo lo quieres para ti. ¿Ayudas a los enfermos? Quizás. Quizás lo haces o no lo haces, solo tú sabes. ¿Quieres dinero? Pues da dinero. Te estamos dando una clave en este momento. ¿Quieres amor? Pues da amor. Son claves de la vida. Son claves de la sabiduría universal. Son claves de lo que se llama saber vivir. Necesitamos entonces nosotros transmitir no solamente con pensamientos, sino que llevarlo a una práctica. A los hechos. En hechos, ¿no? Claro, siempre nos quedamos, muchas veces nos pasa eso, ¿no? Tenemos muchos proyectos y tanto lo pensamos que al final no lo hacemos. Nos quedamos... Las personas que han triunfado en la vida generan un pensamiento y lo concretan, lo cristalizan, lo hacen. Estúdiate a los grandes triunfadores a nivel económico, a nivel de todo, a nivel de estudios. Son, diríamos, consecuentes. Se plantean algo y lo logran. ¿Por qué? Porque lo traducen a hechos. Esos pensamientos que tienen. Claro, porque comúnmente nosotros queremos llegar a algo, pero lamentablemente no lo hacemos porque tenemos miedo, ¿no? Ahí va miedo, porque lo primero que hay es, diríamos,
que uno siempre se está quejando de que nació pobre, que no tuvo posibilidades, que no sé qué, si tan solo mi papá hubiera sido rico, yo sería un abogado, sería un ingeniero. No, mucha gente que no ha tenido dinero hoy en día es próspero. Date una vuelta por Lima y esos grandes empresarios que hoy en día tienen demasiado dinero, pues han sido pobres, han vivido una vida muy terrible de circunstancias que pues les ha aprovechado para poder desarrollarse mejor en la vida, ¿ves? Yo sé que me están entendiendo acerca de lo que yo estoy diciendo en este momento. Pues lamentablemente nosotros, mientras sigamos atrapados con esas ideas tan lamentablemente negativas o están fuera de un desarrollo personal, vamos a seguir viviendo una mecánica, atrapados en un sistema mecánico, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos en una sociedad en donde todo el mundo está sometido a sus propias, lamentablemente, cárceles de tipo mental. Miguel, estamos ya casi en el final del programa y, bueno, como siempre, darte gracias por estar con nosotros y ayudarnos a ir conociendo un poco más en temas que nos van a ayudar a desarrollarnos y a crecer como personas. Porque hablar de esto es no solamente información, sino que son cosas que podemos vivirlas, practicarlas, y eso es importante para lo que nosotros aquí en Hipnosis, a través del programa de Saber Vivir, queremos transmitir. Entonces, Miguel, antes de irnos, quisiera invitar a todas las personas que nos ven a los cursos online que se están realizando a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrar, tenemos la plataforma de Facebook, de YouTube, pueden buscar como Gnosis Perú y van a encontrar los cursos que se están realizando y, bueno, se pueden inscribir. Los cursos son libres, son gratuitos y todos están dirigidos a eso, ¿no? A esa búsqueda interior, el desarrollo de la persona, pero necesitamos conocernos mejor. Y estos temas nos ayudan a conocer aspectos desconocidos por nosotros mismos, que son parte de nuestro mundo interior. Miguel, ¿algo más que tal vez nos quieras decir antes de terminar el programa? Y para poder resumir lo que hemos estado dialogando en esta oportunidad, de que es urgente aprender a cómo pensar, para poder cambiar la forma de pensar. Porque si nosotros no aprendemos cómo pensar, pues ya lo hemos planteado desde el inicio, que nosotros sabemos qué pensar, pero no sabemos cómo pensar. Entonces, ¿cómo pensar? A través del análisis, a través de la vivencia, a través de la experimentación, a través del discernimiento, y si tú ya sabes meditar, a través de la meditación, y si no, pues queremos enseñarte las técnicas de la meditación, porque la meditación es un estado que te lleva a ese estado de no pensar, porque la mejor forma de pensar es no pensar. Así es. Bueno, Miguel, gracias por estar con nosotros. Muy interesante lo que nos estás enseñando a través de estos temas. Y en otro momento seguiremos conversando de esto y otros temas más que la cultura gnóstica tiene para entregarnos a nosotros. Por mi parte, ya estamos en el final del programa. Gracias, Miguel, por estar con nosotros nuevamente. Y nos estaremos viendo también hasta la próxima semana. Hasta este momento hemos presentado Saber Vivir. Programa promovido por la Institución Cultura Gnóstica. Esperando haber contribuido con tu formación, nos despedimos. Hasta una próxima edición. Gracias por su sintonía. Permiso.